Muy buenas camaradas, hoy vamos a ver 7 animes socialistas para demostrar cómo esta industria del diablo quiere acabar con la civilización occidental tal y como la conocemos. No. En el número 7 tenemos a Dragon Ball. No hace falta avanzar mucho en la trama para ver cómo Son Goku utiliza el Kaioken, lo cual lo vuelve de color rojo, sospechoso, ¿verdad? Además lo utiliza para acabar contra un tirano de baja estatura. Mucha coincidencia veo yo aquí. Además, la palabra Ken en japonés significa puño, lo cual es uno de los mayores símbolos del socialismo. Spider-Man, Spider-Man, does whatever Spider-Man. De la misma forma que en Dragon Ball tenemos One Punch Man usando la misma alegoría del puño rojo para derrotar al mal. Además, ¿quién no iba a hacerse más fuerte al hacer 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas con pesa rusa y leer el Capital de Marx 100 veces al día? En Naruto vemos como todos los personajes son funcionarios, y los que no lo son anhelan con serlo, y así poder defender los derechos del trabajador del malvado capitalista Orochimaru. En Kimetsu no Yaiba vemos esta premisa llevada al extremo. Aquí los cazadores no cobran por su trabajo, y hacen uso de la sanidad pública. Esto representa la abolición del trabajo, lo cual es una idea muy socialista. Además, sobra decir que los demonios representan obviamente los excesos del capitalismo. En el número 3 tenemos a One Piece. Esta es una de las obras más socialistas que existen en el medio. Lo podemos ver un poco antes del timeskip, viendo cómo Luffy golpea a aquel dragón celestial una vez más usando la alegoría del puño cerrado. Pero cuando más se hace notar es después del Nuevo Mundo, en el arco de la isla de Cuba, donde los Mugiwara ayudan a Fidel Castro-sama a liberar la isla. Además, ahí es donde se les une su nuevo nakama, Che Guevara-san. Sí, amigo, se envuelve un pepino. Ese que el grito es bastante cojonudo. La mierda más graciosa que he visto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se me saltan las lágrimas! Steins Gate trata de un científico socialista perseguido por el CERN debido a sus logros trabajando como científico para la KGB. Toda la trama gira en torno a llegar a una línea temporal donde la Unión Soviética gana la Guerra Fría, para así poder salvar a Mayuri y a Kurisu. La obra más socialista del medio es El Líder. Esta serie está protagonizada por el mismísimo Karl Marx Senpai, donde se le ve como un joven guapo y carismático, justo como el de la vida real, que tristemente no vivió para hacer una secuela.
Eso ha sido todo, camaradas. Yo ahora volveré a mis actividades de difundir ideas socialistas en Twitter, desde un iPhone usando el wifi de un Starbucks. Nos vemos.